¿Cómo están? Juan Guillermo Guerrero Méndez, YouTube. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Hablemos sobre ese aprender y desaprender paradigmas. Vamos a ver qué nos dicen respecto a esto. La caja de Pandora. El aprender a desaprender es indispensable en cada uno de nuestros momentos de existir, porque nos damos cuenta que nos estamos equivocando a diario, y en la medida en que salimos de esa ignorancia atrevida por sí, nos damos cuenta que los paradigmas nos están hundiendo, los paradigmas o modelos que nos han enseñado y se nos convierten en ideas, y esas ideas tienen una manifestación en cada uno de nosotros, en nuestras acciones. Nos damos cuenta que seguimos equivocándonos. Y en la medida en que nosotros indagamos, investigamos, leemos, consultamos, compartimos, socializamos, nos damos cuenta que hay que estar cambiando constantemente de paradigmas. Un paradigma debe de ser conducido a otro, pero hacia una mejoría y conducida hacia un amor al prójimo. Y esos paradigmas que van reemplazando el uno al otro nos deben de llevar siempre a reflexiones. Y esas reflexiones tienen que surtir un efecto positivo y darnos cuenta que estamos equivocados. Entonces, hay unos paradigmas que están arraigados en algunos casos que servirán para poner en evidencia una parte significativa de los malentendidos inconscientes en torno a la eficacia. Nuestra atención aquí en esta audioconferencia es desprender esos paradigmas para entrever lo que podríamos haber hecho y comprender los defectos inherentes. Es una parte crítica del proceso de adquisición de nuevas habilidades para cada paradigma. Destacaré algunos de los errores primordiales propios de ese paradigma. Entonces vamos con el primer paradigma, que ya se convierte en una falsedad si ustedes creen que es conveniente. Si no, pues sigan con ese paradigma verdadero para ustedes, pero siguen errando. Primero es trabajar duro siempre compensa. A veces el trabajo duro es una parte del éxito, y de hecho encontrarás gente de éxito que trabaja muy duro. No obstante, ese trabajo duro se traduce en muchos casos en trabajo excesivo, y aún con más incoherencia y con más frecuencia, que genera como resultado de un desequilibrio, la ausencia de éxito en otras áreas de la vida. Nos dedicamos a trabaje y trabaje, como dice Uribe. Y nosotros, como no pensantes, creemos que trabajar y trabajar es exitoso. Aún los gobiernos impregnan ese paradigma en el inconsciente de cada uno y nos hacen unos esclavos, y no nos damos cuenta que ellos, a pesar de que se burlan de nosotros, nos explotan y nos explotan. Y nosotros creyendo que ese trabaje es para el bien de nosotros. Y no es bien para nosotros. Olvidamos todas nuestras áreas fundamentales, como es la familia, el compartir con la gente, el interrelacionarlos con nosotros, aún el desarrollo intelectual y muchas otras áreas que debemos de equilibrar. Entonces, de hecho, puede ser un fuerte indicador de ausencia de éxito cuando nos damos cuenta que estamos desequilibrados. Para una persona normal, trabajar duro por lo general es indicativo de una fuerte motivación o de una incapacidad para influir generalmente, y es esto último. A menudo la gente que trabaja en exceso no es eficaz en grupo y mucho menos en equipo, y se ve forzada a sucumbir a las presiones externas que parecen
escapar a su control. Esta falta de control, no asumir la responsabilidad, crea un sentimiento de impotencia que se traduce en ineficacia. Después de un largo periodo de tiempo, se suele reaccionar ferozmente con resentimiento y rabia o resignarse a ceder, la cual asesta un golpe fatal a la autoestima. ¿Cuántos empleados trabajan y no son exitosos? Son simplemente muñecos androides que por su no reflexión no se dan cuenta de su aceptación al control excesivo de unas conciencias sobre otras voluntades, es decir, de unos jefes, gerentes sobre personas ingenuas que no tienen capacidad de reflexión. En muchos casos, la persona puede dejarse llevar por un pensamiento ganador-perdedor y como último resorte y recurrir a la avaricia o al desquite contra los demás, contra su familia, contra su jefe o contra la sociedad. Aunque trabajes en exceso sin malicia, dedicando tu propio tiempo o cediendo tus derechos de libertad, de diálogo, de comunicación, de esparcimiento, de pensamiento, entonces uno está aceptando un acuerdo que no es ganador-ganador. Y obviamente, tú no te beneficias de ello. En este caso, brilla por su ausencia la capacidad para influir en los demás y para reencauzar las presiones que se dirigen hacia ti. Tal vez querrás leer y aún escuchar a muchos que denunciamos que trabajar y trabajar y trabajar no es éxito. Y esa frase dice mucho. Los problemas se agravan al no lograr asumir la responsabilidad de la situación y al pensar erróneamente que la empresa te la está jugando. Aún más importante, la aceptación de circunstancias inadecuadas significa que no eres capaz de insistir en soluciones ganador-ganador, sino más bien en repetir soluciones ganador-perdedor. Al adoptar las habilidades que se presentan en esta charla, aprenderás a trabajar de forma eficaz, pero no en exceso. Hay hombres que nacieron para ser esclavos, otros para esclavizar, y unos, como yo, para humanizar el trabajo. Y el trabajo es diario, pero el trabajo debe de no olvidarse que es en todas las áreas, es decir, cada uno de nosotros debemos de trabajar equilibradamente en nuestras áreas. El trabajo de empresa no debe de ser mayor del exigido por la ley. De ahí en adelante, las empresas nos convierten en desequilibrados. Entonces vamos ahora con el paradigma número 2. Reacciona ante los comentarios y mejorarás. Recuerda bien, reacciona ante los comentarios y mejorarás. En ocasiones el feedback, los comentarios de respuesta, proporcionan información valiosa que, si se acepta, influirá positivamente en tu nivel de éxito. Sin embargo, incluso en esos casos, esas joyas suelen ser comentarios de tipo: necesitas aprender a organizar tu tiempo. Eso en realidad no es ninguna joya, sino más bien una directriz nada específica que no te aportará las estrategias necesarias para tener éxito en la tarea. Así, aunque la gente dispone de los mismos comentarios año tras año, a menudo no mejoras. En una ocasión mantuve una conversación con un compañero de trabajo que estaba a punto de entregar un informe de rendimiento a una mujer que había estado durante 25 años en la empresa. Mi compañero de trabajo acababa de empezar en su puesto y por lo tanto era la primera vez que daba un informe a esta mujer. Al comenzar el contenido del informe, mi compañero dijo: pues
redacté el informe y luego miré el expediente de esta mujer y vi que prácticamente merecía el mismo informe año tras año, a menudo de directivos diferentes. O sea, ella repetía siempre el mismo informe, ya que ella no tenía la capacidad de elaborar un informe. Este es el problema que encontramos cuando no se facilitan estrategias específicas a la gente para reemplazar a las antiguas y no se les facilitan las herramientas para saber cómo mejorar. Les dicen qué hacer, pero no cómo hacerlo. Y eso sucede mucho cuando nosotros estamos educando a nuestros propios hijos. En muchos casos, sin embargo, las reacciones no incluyen joyas y se basan más en opciones y en opiniones que en hechos. Según este paradigma, concede más importancia a las opiniones de otros que a las tuyas propias. Por consiguiente, te colocan necesariamente en una posición de ineficacia. Cuando diriges tus esfuerzos a responder a los comentarios, no estás influyendo en los demás para que comprendan tus puntos de vista. Estás repitiendo lo que los demás quieren hacer contigo. Respondes, pero no diriges ni influyes. Siempre hará falta responder a los comentarios de los demás, pero en la mayoría de situaciones, cuando respondas a la reacción directa, probablemente es demasiado tarde. Otra respuesta negativa sería sentirse culpable porque no es y no se es perfecto. La habilidad que aquí no aparece es la capacidad para influir en las opiniones de los demás en un proceso gana-gana. A menudo esto se va aprovechando por justificaciones innecesarias de que la persona que ofrece el informe o bien se equivoca o no sabe de verdad qué está pasando. Opciones ambas que no encajan en la actitud mental de la responsabilidad y que disminuyen su capacidad de respuesta. Ya que tenemos que nosotros estar, como siempre digo, vigilantes, no estar siempre bajo la influencia de otros, sino también nosotros influenciemos sobre los demás, sean directivos o no. No seamos repetidores. Vamos con el paradigma 3. Haz un buen trabajo y cosas como la política y las luchas de poder no tendrán importancia. Haz un buen trabajo y cosas como la política y las luchas de poder y no tendrás importancia. Muchísima gente desearía que esto fuera cierto. Desearía hacer solo su trabajo y dejar la política para los demás. Pero por desgracia, para esas personas no consiguen comprender que trabajar con una organización, un grupo organizado de gente, tiene que ver con trabajar con gente, no simplemente con realizar tareas. Tenemos que tener en cuenta ese talento humano siempre. No tener en cuenta las actividades. Nos hemos centrado más en el producto y en el servicio que en las personas. Nos hemos trabajado más en las funciones que en el operario. Entonces, en algunos casos singulares, a individuos con capacidades de trabajo excepcionales, se les concede mucho espacio para operar. No obstante, seguirán sin tener éxito y sin sobresalir en el ámbito empresarial. Si no cuentan con actitudes interpersonales sólidas, no tendrán triunfo, ni éxito, ni siquiera ascensos, sino simplemente se mantendrán en el nivel que ellos quieren, por su incapacidad de anunciarse a los demás e influir sobre ellas. Entonces, en la mayoría de los casos quedarán aislados e improductivos y se recurrirá a ellos solo por sus capacidades singulares. Decididamente no tendrán influencia sobre un entorno laboral. Son esos llamados líderes inactivos, donde todos somos líderes por capacidad natural, pero no lo asumimos. Cosas como la política y las luchas de poder siempre tienen importancia. Si te alejas de ellas y te refugias en tu parcela de hacer un buen trabajo, no conseguirás demostrar tu capacidad
de organización, de dirección, liderazgo e influencia sobre los demás. Seguir ese paradigma indica un fracaso a la lucha y a la hora de aceptar la mentalidad de sinergia. No estamos conectados con un equipo, la cual reduce tanto tu eficacia personal como la de la organización como conjunto. La política y la lucha de poder son una parte considerable del proceso de efectividad. Como cuarto paradigma, deja que tu trabajo hable por sí mismo. Una vez más, habrá ocasiones en las que tu trabajo sea tan excepcional que hable por sí mismo, pero ni siquiera ustedes han tenido en cuenta. Y aún, un mal trabajo y ni siquiera han sido tenido en cuenta. Los dos estadios para un mediocre son iguales. Sea que deja que tu trabajo hable por sí mismo, es solamente para los observadores, no más. Para los que de verdad proyectan en ti o en un proyecto o en un talento humano, aterrizarlo en la empresa, teniéndolo en cuenta para un ascenso. Pero no sucederá muy a menudo. Desde luego, no te ayudará a disponer de un entorno global efectivo, equilibrado. Porque la mayoría le conviene es esclavos. Les da miedo que un subalterno coja un mango de tantos sartenes y quizá con ese sartén desplace al que lo ascendió. Por eso es que no se cumple. Y este concepto sigue el proverbio: construye una ratonera mayor y el mundo abrirá un sendero hasta tu puerta. Por desgracia, si el mundo no sabe que has construido la ratonera o no entiende cómo o por qué es mejor, y si no cree que la verdad sea mejor, el camino hasta tu puerta quedará cubierto de malas hierbas. Permitir que tu trabajo hable por sí mismo significa que te has resignado al fracaso en cualquier intento de persuadir a los demás. No lo conseguirás dejando que el trabajo hable por sí mismo. Esta etapa anima a mucha gente a trabajar más y más duro, solo para descubrir que tras muchos años de experiencia no reciben el aprecio y respeto que merecen. Estas personas son las que tienen un año de experiencia y 20 de repetición, porque siempre se dedicaron a repetir su trabajo y no más. Ni siquiera tuvieron influencia sobre los demás, ni siquiera tuvieron la capacidad de innovar o de mejorar su puesto de trabajo, sino de repetir y perfeccionarlo. No más. Tuvieron solo un año de experiencia y después de la mecánica viene solamente la repetición. Solo para descubrir que tras muchos años de experiencia no reciben el aprecio y respeto que merecen. Una vez más se trata de un paradigma que suscita resentimiento y rabia, sensación de inutilidad y fracaso. Obviamente no es un argumento ganador. Y esas personas, cuando se retiran de la empresa, después de darles su vida, quedan con las manos cruzadas porque ya nadie los va a emplear, sin importar que fueron los mejores, quizá, del equipo de trabajo de la empresa. En este caso brilla por su ausencia la habilidad para dirigir la atención de los demás y animarles a aceptar tus puntos de vista. Indica resignación a la incapacidad para persuadir a otros. Por lo tanto, indica un fracaso a la hora de asumir la actitud mental de la responsabilidad. Seguir este paradigma a menudo crea resultados no deseados, y el fracaso a la hora de enfrentarse a ellos también pone de manifiesto un fracaso para crear situaciones gana-gana. Vamos con ese paradigma número 5. Sé eficiente en el trabajo y provoca no perder el tiempo hablando en exceso con otros. Repito, sé eficiente en el trabajo y provoca no perder el tiempo hablando en exceso con otros. Desde fuera esto parece un consejo sensato. Y todos vemos ejemplos de gente que malgasta el tiempo simplemente charlando y relacionándose con los demás. Sin embargo, que haya gente que pierda el tiempo de esta manera no quiere decir que hablar sea una pérdida de tiempo.
De hecho, hablar con otros es un aspecto necesario del trabajo con los demás. La habilidad primordial que no aparece aquí es la capacidad para emplear con eficacia las interacciones con los demás y sacar partido de ellas. Las comunicaciones personales que tienen con los demás casi siempre tendrán el impacto más directo sobre su eficacia global en el seno de una organización, suponiendo que tengas un nivel técnico razonable. Cuando la gente es demasiado estricta a la hora de seguir esta regla, a veces no consigue generar un equilibrio en su vida y fracasa a la hora de desarrollar cualquier nivel de relaciones personales con quienes trabajan. Porque ellos se dedicaron fue a callar, y lo que hicieron fue atrofiar sus relaciones interpersonales. ¿Por culpa de qué? De ese jefecito que creía que eso era ineficacia. Y el hablar trae mucho conocimiento y trae perfección en el desempeño de cada uno de nosotros. Las organizaciones son grupos de gente que trabajan ¿en qué? En equipo. Si no trabajan en equipo, simplemente son grupos. ¿De qué? De gente. Donde ahí sí no se habla ni se comunica ni nada. 10 personas trabajando juntas pueden hacer mucho más por la misma causa, pero si trabajan en equipo, que 100 personas trabajando en grupo por causas opuestas y diferentes. La gente que se consolida en una relación de sinergia gracias a la comunicación y al desarrollo de relaciones de unos con otros. Ahí ya hay un equipo de trabajo que se hace gracias al grupo de personas, porque uno no puede trabajar en equipo si está solo. Las comunicaciones con los demás pueden ser aleatorias y desorganizadas, pero las habilidades que se exponen en esta charla te ayudarán a dar orden y propósito a tus comunicaciones. No siempre tendrás un propósito claro, pero esas habilidades te permitirían escoger y elegir los mejores momentos para ser eficaz a la hora de lograr un objetivo y para disfrutar simplemente de un momento grato con otras personas con quienes te relacionas de forma regular. Ambas cosas son súper importantes. El paradigma número 6. Emplea la lógica y los hechos para ser persuasivo. Repito, emplea la lógica y los hechos para ser persuasivo. A todos nos gusta creer que los seres humanos somos lógicos, pero recuerda nuestra anterior discusión sobre la actitud mental de la gente, que es primero emocional y después racional en segundo lugar. Ha habido ocasiones en que la gente toma decisiones basándose únicamente en la lógica de los hechos, pero te sorprendería saber lo grato que es que suceda así, y aún lo raro que es. Recuerda que la información transmitida a otros pasa por los filtros de las creencias, los valores, las actitudes mentales y las ideas preconcebidas. Que tú presentes una información lógica no significa que la persona que te escucha reciba una información lógica. El nivel de distorsión, supresión y generalización es noble. Este paradigma también implica la suspensión errónea de que la lógica es algo que todo el mundo entiende. Si ese fuera el caso, entonces las clases de debate ni existirían, porque todos seríamos lógicos. No obstante, pese a lo bien que se comprende la lógica, las personas a las que se les da bien tomar decisiones siempre ponen a prueba sus intuiciones. La lógica y los hechos son buenas referentes, pero las decisiones que se toman están muy influenciadas por las emociones. ¿Ustedes han dado cuenta cuando nosotros vamos a comprar algo y por emoción compramos y después nos damos cuenta que eso no nos quedó bueno? Unos zapatos, un pantalón, una camisa. Es porque nos dejamos ir por las emociones. Y se decidió en ese momento emocionalmente elegir. Si confías en la lógica y los hechos para persuadir a los demás, está rechazando lo que puede ser la herramienta más efectiva que tienes, la de la persuasión emocional. Si tú tocas el alma de los demás, más fácil tú
vas a persuadirlos y vas a influir sobre ellos. Si dedicas suficiente tiempo a aprender debates cuando la lógica está de tu lado, es probable que acabes muy frustrado y crítico con el equipo y la gente que lo integra. Y eso sencillamente agrava la ineficacia. Porque la lógica es sistemática y el día que se le vaya a uno un paso en esa actividad lógica, pues todo se va a ir al suelo. Y hay una implosión interior. La actitud mental de la gente es primero emocional, racional en segundo lugar, y no se está utilizando aquí. Tampoco la mentalidad de comprende que nunca vas a comprender. Cuando sobreviene la frustración y la crítica del equipo, esta dificultad suscita el fracaso a la hora de usar la actitud mental de la responsabilidad y de asumir la responsabilidad de los resultados no deseados. Estas perspectivas tal vez sean nuevas para ti, tanto si estos falsos paradigmas se aplican en un concepto empresarial, o como en los casos anteriores, como en uno familiar o de amistad, y siguen siendo problemáticos. Las relaciones que se basan en el trabajo duro, no por fuerza, prosperan. Cuando intentas solucionar los problemas de una relación basándose en la reacción de la pareja, no consigues necesariamente que las cosas se resuelvan. En familia o con tus amistades, y tal vez tengas la impresión de estar haciendo un buen trabajo, pero eso no tiene por qué crear relaciones geniales. Ese buen trabajo no va a hablar necesariamente por sí mismo, y tus intentos de ser lógico te ayudarán mucho más a que funcionen las cosas. Cada norma aceptada comúnmente falla a la hora de reconocer la importancia de influir y en consecuencia fallará a la hora de aplicar las actitudes mentales vitales de la responsabilidad, los planteamientos gana-gana y la sinergia. Si aceptas tu papel en la sinergia de unir tu energía para trabajar en un equipo, para llegar a un objetivo común, en el proceso de influir y persuadir, aplicas cada una de estas grandes opciones, actitudes mentales en tu futuro. Y tú no solo será más fácil encontrar sentido a los desafíos a los que te enfrentas, sino que también te facilitará para responder a ellos de forma productiva, saludable y sustentadora. Entonces la manipulación sencillamente no funciona. Ya acabamos de considerar varios paradigmas falsos con la intención de desaprenderlos porque son muy manipuladores. Han mantenido generación tras generación creyendo en ese sofisma de distracción, que es un sofisma, es una verdad aparente. Y ellos creen en esa verdad aparente, en esa falsedad, como una verdad. La asumen, le dan el concepto intelectual, la traducen en su idea, los conduce a una acción equívoca. Entonces se trata de paradigmas que tal vez hayas dirigido tus acciones, si bien no de forma muy afectiva, ni efectiva. Ahora es el momento de desaprender algunos falsos paradigmas que podrían más bien estar impidiendo tu éxito de una manera innecesaria. Es hora de abordar los problemas y las percepciones incorrectas asociadas a la manipulación, porque es importante entender que los sistemas crean paradigmas simplemente para domesticarnos a nosotros, así como hay que trabajar, trabajar y trabajar, dice Uribe. Y eso es un sofisma de distracción. ¿Para qué? Para mantenernos sumisos en muchas acciones que no nos llevan al éxito. Cada vez que aparece un conjunto efectivo de información que puede llegar a la gente a niveles profundos, sobre todo cuando tiene que ver con la persuasión y la influencia, surge inevitablemente la cuestión del posible empleo erróneo del mismo. La PNL, programación neurolingüística, es uno de esos cuerpos efectivos de conocimiento,
algo que se hace asombrosamente obvio en un plazo muy corto de tiempo. Como cualquier otra cosa, a la PNL se le podría dar un mal uso. Sin embargo, ya que la PNL está asociada a procesos de interacción y tiene que ver con las personas, no es tan sencillo emplearla mal como se podría crear en un primer movimiento. Y la minoría relativa de gente que la intenta usar a su antojo descubre pronto que la manipulación negativa sencillamente no funciona. El estar uno diciéndole mentiras a las personas, nosotros con nuestro lenguaje corporal nos denunciamos. Por eso es que no es efectiva. Aunque la definición que dan los diccionarios de manipulación es relativamente neutral en términos coloquiales, esta palabra tiene connotaciones negativas claras. En esta charla, cuando me refiero a la manipulación, me estoy refiriendo al empleo erróneo y negativo del proceso. El planteamiento falaz, egoísta, ganador-perdedor, para engañar a los demás sin otro beneficio por su propio provecho. No obstante, no todo lo que asociamos a la idea de manipulación tiene por qué serlo. Porque un cocinero es manipulador, porque él está manipulando elementos. Es mal entendido cuando estamos manipulando personas para moldearla para un fin que solamente yo me vaya a beneficiar, o sea, un gana-pierde. De hecho, muchas personas perciben de forma errónea lo que constituye la manipulación, y estos malentendidos obstaculizan su capacidad para obtener resultados en la vida, y eso es innecesario y ruinoso. Hay gente que interpreta el proceso inútil como útil, o más bien el proceso útil de saber que estás haciendo como manipulación negativa o que estás manipulando negativamente a otros. No obstante, estas dos cosas son muy diferentes. Como acabamos de descubrir, el proceso de destacar en algunas habilidades, sea lo de la comunicación o la de aprender a cantar, implica estrategias que influyen sobre qué estás haciendo. La competencia consciente del proceso de aprendizaje, que es la 3, es una parte necesaria para ser competente en cualquier cosa. Porque nosotros no podemos ser conscientemente o inconscientemente competentes, no. Somos competentes cuando tenemos conciencia que hay que ser competente. Ya el inconsciente se encarga del cómo es que tú te vuelves competente. Eso ya a nosotros no nos interesaría porque el inconsciente lo impulsa a uno hacia allá. Entonces, cuando la gente intenta evitar la competencia consciente en sus habilidades de comunicación por miedo a ser manipulador, obstaculiza de forma innecesaria cualquier progreso. Se limita a hacer lo que ya hace, competencia inconsciente, y seguir consciente, y se permite la libertad de desaprender. Pero se impiden a sí mismos sacar provecho del volver a aprender. Para mejorar una parte integral del proceso consiste en poner en práctica las habilidades con voluntad y siendo conscientes de lo que se está haciendo cuando se está haciendo, aquí y en el ahora. No es una manipulación negativa. Más bien es un componente importante para alcanzar la excelencia. Otra noción errónea de la manipulación negativa es que funciona, pero no funciona. De hecho, en el plan general de las cosas, la manipulación negativa es una de las maneras más seguras de provocar el fracaso. Es la única manera segura que conozco de conseguir que cada proceso de esta charla fracase, sin lugar a dudas. Destruye de tal manera el espíritu vital de cada parte del proceso de comunicación e hiere tan en profundidad que la recuperación se vuelve virtualmente imposible, porque nos sentimos agredidos a través de una manipulación. Y tiene que haber un proceso de aprender a desaprender y a entender, porque nosotros muchas veces en nuestra inmadurez, cuando nos sentimos manipulados, reaccionamos y somos reactivos y nos vamos por la emoción. Y hay momentos en que la razón hay que utilizarla. Hay casos en los que la gente, o más bien que la gente
que está manipulando de esta manera consigue provecho a corto plazo. Engañan un poco por aquí, mientras un poco por allá, y antes de darse cuenta están atascados en algo que simplemente no está bien. ¿Recuerdas cuando los vendedores de coches, de carros, de bicicletas, usadas o nuevas, eran considerados casi en todas partes charlatanes que colocaban cachorros a clientes incautos, donde ellos manipulaban una información y hacían que el comprador quizá comprara? Entonces, hace años el público era relativamente poco consciente de este tipo de tácticas y caía presa de ellas con relativa frecuencia. Pero la gente no tardó en percatarse de que les estaban tomando el pelo, que eran unos simples muñecos para manipular. Se dieron cuenta de que no se quedaban satisfechos con este tipo de tratos y que no querían hacer las cosas de ese modo. Se dieron cuenta porque otros no estaban manipulando, sino estaban teniendo en cuenta a aquellos clientes. Y a aquellos que eran poco escrupulosos, las cosas empezaban a ponérseles más difíciles. A la larga, la gente manipuladora paga por sus actos y solo muy pocos continúan haciendo negocios de este modo, porque eso causa vergüenza. En el negocio de los carros usados, se puede decir que las empresas basadas en la integridad han desplazado a los tipejos apestados de reputación dudosa. Hoy en día somos más prudentes ante estas trampas. De hecho, tenemos la antena puesta en todo momento, lista para detectar incluso el más leve indicio de manipulación. Pese a tus ideas sobre la intuición y los presentimientos, es probable que estés familiarizado con esa corazonada intuitiva que te dice en quién puedes confiar y en quién no. Esto es casi universal, aunque hoy en día, con los embobaderos, los realities, los programas de televisión, el estar ocupado y ocupado, no es tan universal. Porque andamos solo en corre y no estamos vigilantes en la vigilia de quién está al frente de nosotros. Es más, nos sigue el ladrón y nosotros no nos damos cuenta, porque no vemos ni para adelante, ni para atrás, ni para ningún lado, sino andamos como burritos hacia adelante con una visera virtual que nos dirige o nos hace el camino. Aunque muchas personas tienen la idea de que han de estar siempre alertas para detectar manipulaciones negativas, no es nada más lejos de la verdad. La manipulación negativa es fácil de detectar, porque no se siente, no es emocionante. El lenguaje expresivo, gestual y corporal de al frente, pues lo delata. En el plan general de las cosas, descubrirás que el manipulador en realidad es alguien que podría aprovecharse de tu ayuda y apoyo. La manipulación negativa es síntoma de la existencia de un problema. La persona que manipula piensa erróneamente que tiene que abordar el mundo desde una perspectiva unilateral, egoísta. Lo primero es lo primero para obtener resultados. Este síntoma es representativo de un sentido tergiversado del mundo y de hecho impide obtener resultados a la persona que lleva a cabo la manipulación. Es un síntoma de un problema que la persona manipuladora no sabe cómo resolver. Las técnicas incluidas en esta charla son poderosas y eficaces, pero funcionan solo cuando se usan en conjunción con una serie de creencias y actitudes mentales que te ayuden a ser más competente. Estas creencias y actitudes mentales son necesarias para que estas técnicas funcionen. En el núcleo mismo de esta estructura de apoyo se encuentra la filosofía gana-gana. Para hacer un uso manipulador y negativo de estas ideas y habilidades sería preciso descartar aspectos imprescindibles para que funcionen. Sería como intentar montar en una bicicleta sin ruedas.
El gana-gana debe ser nuestro objetivo. No es como dicen los alemanes y los rusos. Lo mío es mío y lo tuyo es negociable. No. Lo mío es muy mío y lo tuyo es tuyo. A cada uno nos corresponde el equilibrio. La manipulación negativa es un planteamiento desesperado, inútil. Cuando ofreces mejores opciones a la gente, ésta optará por resolver sus problemas en vez de contribuir a ellos. A medida que avancemos en esta charla, seguirás escuchando los vínculos que unen el concepto gana-gana al proceso de relaciones humanas y continuarás recibiendo el apoyo que necesitas para el desarrollo de tus habilidades con la máxima integridad. Esto abre el camino para pasar de desaprender a volver a aprender, la cual podemos empezar a hacer a partir de ahora con buenos resultados. Volver a aprender requiere de un valor o de unas estrategias. Cuando la pregunta es, ¿cómo asciendes a lo alto de la montaña? La primera parte de la respuesta es, decides hacerlo. La segunda parte de la respuesta es, paso a paso. Es decir, paso a paso decido hacerlo para llegar a donde, a la montaña, a la cima. Porque ya al tocarla llego a la montaña, ahora toca desescalarla. Este razonamiento es especialmente cierto cuando atañe a la consecución de objetivos. Cada meta importante que te planteas en la vida implica la decisión de alcanzar esa meta. Luego la consecución de ese fin implica un sinnúmero tremendo de acciones o actividades menores o alguna omisión por tu parte. Cuando tus acciones menores están planteadas, planeadas y organizadas, se conjugan para formar un sendero hacia tu objetivo y cada acción opera conjuntamente con los demás. Este planteamiento organizado crea sinergia. Cada acción independiente es más efectivo cuando se combina con otras acciones. Se apoyan unas en otras. Una de las cosas que la gente eficaz entiende es que la consecución de logros es un proceso, no un suceso. Si quieres ser un nadador olímpico, no tienes que esperar al día de la prueba para hacer una demostración. Sigues una línea de acción que te lleva de dónde estás ahora y dónde quieres estar. Lo mismo se aplica a conseguir un aumento de sueldo, desarrollar una relación, alimentar una amistad y las demás actividades de tu vida que tal vez sean importantes para ti. También se aplica a procesos menos explicativos que llamamos habilidades personales. Una secuencia de conductas ideadas para conseguir un resultado se denomina estrategia. Las estrategias son descripciones que representan procesos y nos ayudan a entenderlos, ya que es decir, esos procesos nos llevan a las acciones. Ya que las estrategias son una serie de acciones que nos conducen a unos objetivos. Y ese objetivo debe tener una identidad y una entidad con la misión. En muchas ocasiones el éxito no está relacionado directamente con lo bien que desempeñas la totalidad de tareas de tus estrategias. En muchos casos el nivel de éxito tiene que ver con la calidad de tu estrategia, de tus acciones, de tus actividades. Considera el ejemplo siguiente. Supón que juegas a tenis los fines de semana. Has dedicado muchos años de tu vida a jugar a tenis o el tenis y has desarrollado algunos golpes muy buenos. Eres atlético, dominas bastante bien el juego. Estás en buena forma y disfrutas de ello. Tienes un antebrazo fuerte y un revés razonablemente poderoso, un gran servicio y una volea que no está nada mal. Puedes aguantar bastante rato intercambiando golpes con consistencia y a menudo revuelves y devuelves la pelota.